Y ahora vamos a entrar a un terreno también muy interesante, mucho menos polémico y en donde hay bastante que construir, como lo irá demostrando nuestro invitado, el sociólogo Rolando Arellano, director de Arellano Marketing. Viene para presentar un evento inmobiliar Estrategia 2010. Este es el primer encuentro, herramienta de marketing inmobiliario que permitirá mayor eficiencia en la comercialización de predios, más inversiones rentables, mejores proyectos y sobre todo el éxito en el sector. Muchas gracias, señor Rolando Arellano, por estar con nosotros. Y la primera pregunta en realidad es derivación de todo lo que estamos asustándonos todos los días desde hace ya prácticamente casi un mes del terremoto de Chile, y es en lo que se refiere, así como tendrán que haber nuevos y mejores mecanismos de transacción, de compra, de venta, etcétera. La primera cuestión es ¿qué seguridad tiene el comprador y cómo puede en efecto tener la máxima información acerca de lo bien construido que está el predio, la casa, el departamento, en el edificio, etcétera, a la luz de que somos un país sísmico y en donde estas medidas tienen que redoblarse, medidas de seguridad en que la construcción es de calidad? Así es, muchas gracias, don Raúl, gracias por la invitación. En realidad lo que está pasando ahora en el Perú en los últimos años es una revolución que no la hemos mirado quizás con la profundidad que tiene, que es la revolución de la vivienda. Hasta hace unos años lo más común era hablar del sueño de la casa propia como el sueño inalcanzable. Y las cifras, hay 1 millón de peruanos que no tienen casa, en fin, dramáticas, ¿no? Así es, pero en los últimos años eso como que se empezó a revertir por una serie de acciones al punto de que la industria de la construcción ha sido el sector que ha sido la locomotora del crecimiento del país. Esto ha generado pues un cambio en la situación de muchísimas personas que se han convertido o de vivir en la casa de los padres o de vivir de alquilado en dueños de sus casas, y ha generado toda una industria tremenda que está moviendo al país, pero que, como ustedes bien lo dicen, tiene que tener en cuenta no solamente los detalles que anteriormente tomaba en cuenta, que era el costo del ladrillo, del cemento o cómo me gustaba construir a mí, sino elementos más cercanos a lo que los consumidores están buscando, entre ellos el sentimiento de seguridad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo accedemos a las personas que apuestan por la autoconstrucción? Es una realidad que tampoco se puede negar ni pedirles de buenas a primeras que se hagan pues de planos, ingenieros, pero de pronto sí, esa autoconstrucción podría ser asesorada, podría de alguna manera hacerse, no sé, capacitación o seguimientos para que sea de manera más segura. Claro, de hecho, más del 50% de las viviendas que se construyen en el Perú son de autoconstrucción. Uh-huh. Pero si bien la característica de la autoconstrucción en general en los años pasados ha sido una vivienda hecha a la ligera, muy de a pocos y sin mucha técnica, donde habían cosas como que las personas pues consideraban que quizás ahorraban un poco poniéndole menos cemento a la mezcla y podían avanzar, entonces hacían casas que no necesariamente eran las más seguras. Ahora la misma industria de la construcción, nosotros vemos anuncios en esta misma radio y en todos lados sobre empresas que venden fierros, que venden cementos, que les están diciendo, oye, asesórate, usa al ingeniero. Empresas que están haciendo, no solamente les venden los materiales, sino también les dan asesoría en los planos, que empiezan a dar formación a los maestros de obra, que son los elementos centrales. Gratuitos, ¿no? En las tiendas, en las grandes tiendas como Sodimac, hay cursos gratuitos para quien quiera aprender a hacer distintas cosas de construcción, ¿no? Claro, o empresas como Aceros Arequipa, por ejemplo, tiene formación para los especialistas en fierro, lo cual está cambiando. ¿Por qué? Porque al darle importancia al consumidor y al comprador, de alguna manera las empresas han empezado a decir, oye, yo no te estoy vendiendo un fierro, lo que yo te estoy vendiendo es tu futuro, estoy vendiendo la seguridad de tu familia. Interesante. ¿Y cuánto de demanda insatisfecha tenemos aún por cubrir? El boom constructor, ¿cuánto tiempo más va a seguir? Y a propósito justamente de lo que comentábamos aquí antes, además de seguridad, ahora se exige a raíz de lo que pasó en Chile, ¿hay un seguro contra terremotos? ¿Acompaña la venta de un departamento un seguro contra estos desastres naturales?
En realidad hay diversos tipos de seguros, lo que pasa es que la mayoría no los tienen, en el caso de los autoconstructores no los tienen. Pero por ejemplo hay características especiales que tienen que ver con esto de los terremotos. En el mundo los compradores normalmente están dispuestos a pagar más por los pisos más altos. O sea, cuanto más alto es el piso de un edificio, más cuesta. En el Perú es exactamente al revés. ¿No es cierto? Pero es una característica propia que tiene mucho que ver con este tema del temor a los sismos, a los terremotos. Y hay una serie de otras especificidades del mercado, ¿no? Hay tres aspectos en realidad que me gustaría que los comente usted con referencia a esta revolución de la construcción. Primero, las técnicas. Hay modernidad y hoy día sorprende encontrarse con una serie de elementos pues que antes no se conocían, ¿no es cierto? Antes era la ilusión del concreto armado y nada más, digamos. Lo segundo, los precios. Han bajado, han subido, hay una variedad de ofertas. ¿Hay mucho más realismo o no en los precios? No tengo idea. Lo tercero, la revolución del crédito. Es evidente que no solo se ofrecen mucho más créditos, sino además se extienden los años para la vigencia de los mismos. ¿Cuán convenientes son estos? ¿Cómo está comportándose o reaccionando el consumidor común y silvestre que quiere tener su casita propia? Claro, con respecto a las técnicas hay un gran cambio, una mejora en las técnicas. Ya el concepto de material noble, que antes era ladrillo, cemento y fierro, en realidad está cambiando. Con aspectos, por ejemplo, uso de nuevas técnicas constructivas mucho más ligeras, y sobre todo mucho más rápidas. Algunos clientes de los que van a Inmobiliar Estrategia, por ejemplo, son empresas que vienen con técnicas que se usan en otros países y que en lugar de demorar pues 8 meses en construir una casa, demoran 3. Entonces, eso es un elemento, pero además lo interesante es que al hacerlo más rápido y con otros tipos de materiales, pueden bajar el precio. Ahora, lo que sucede es que la demanda, con respecto a su segunda pregunta, con respecto al precio, si bien los métodos de construcción pueden hacer bajar los costos, la demanda ha hecho bajar el precio de los terrenos. Entonces no necesariamente han bajado los precios, pero no tanto por el lado constructivo, sino porque los terrenos han subido y de hecho empiezan a haber terrenos escasos. Y por eso es que Lima está dejando de ser una ciudad plana para convertirse en una ciudad de edificios. Y el tercer punto, que es el crédito, ¿no? Que es el punto central. O sea, si no hubiera crédito no se pudiera dar esta revolución de la construcción, porque nadie pudiera comprar sus departamentos o sus casas, ¿no? Y eso es reflejo de una solidez en la economía, ¿no? ¿Dónde se va a producir este evento? Es mañana, ¿no? Es el miércoles 24 en el Teatro de la Plaza Isil en dentro de una semana. Sí, la próxima semana, el próximo miércoles, exactamente. Ya. Es toda una mañana donde en Inmobiliaria Estrategia pues buscaremos ayudar a que se profesionalice más el lado de la construcción, que está básicamente orientado ahora a la parte técnica, constructiva, pero que creemos que le falta el componente comercial. ¿Cuánto del ingreso familiar se gasta, digamos, por ejemplo, en un alquiler? ¿Cuánto del ingreso familiar puede dedicarse a abonar los pagos mensuales de la construcción sin que se pasen excesivos aprietos, digamos? El estándar es 30%. El estándar es 30%, es más o menos lo que se hace. Y claro, en el caso del alquiler normalmente es un poco menos, porque exige, cuando compras exige un sacrificio un poquito mayor. Pero estamos hablando del ingreso familiar y en muchas familias pues son los hijos que aportan, etcétera. Claro, es una sumativa en realidad. Sí, ¿no? 30%. Bueno, muy bien, muy interesante la verdad. Y pueden participar todos, es decir, todo el mundo puede ir aquí a esta... Pueden participar todos los interesados en desarrollar... En Larcomar, ¿no? En Larcomar, sí, en el teléfono 691-6410 es donde pueden encontrar, o en la página web de Arellano Marketing, es www.arellanomarketing.com. Desde ahí pueden encontrar más información. Muy bien, muchas gracias, Orlando Arellano, por muchas gracias y por esta entrevista. 9:37, vamos a hacer una pausa y luego continuaremos. Tenemos todavía algunos otros invitados más. La señora Ivonne Tapia, coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana, y la congresista Alda Lazo Ríos de Hornung, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor.